過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただすぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる見えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人腕を伸ばしてるHola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. El reclutamiento de Florence Nightingale fue notablemente similar al de Da Vinci. Básicamente, pasaría el tiempo que le quedaba en la Tierra, poniendo sus asuntos en orden y viviendo su vida como mejor le pareciera gracias a que no tenía que temer exactamente morir. Gran parte de dicha vida implicaría solidificar su legado y usar el conocimiento disponible para mejorar un poco cosas como la planificación del hospital y las medidas sanitarias, continuar su trabajo en sus días e intentar ayudar a las enfermeras que consideró que tenían el movimiento de espíritu correcto. Más a lo largo de su camino, Nightingale visitaba periódicamente el inframundo adecuadamente para comprender mejor en qué se estaba metiendo. La mujer había sentido algunas conmociones con respecto a mis orígenes y el hecho de que estoy casado con un satán, incluso si ella ahora era una diosa, mientras tenía mi hogar en el inframundo. Pero también se volvió respetuosa una vez que entendió el significado del terreno neutral y el nivel practicado en términos de artes medicinales allí. Y hasta ahora, diría que Florence Nightingale debería encajar bastante bien con mi panteón / nobleza. Comparte un impulso similar al de Da Vinci y Musashi, algo que respetaban incluso si el de ella era hacia la medicina. Mana, Altera, Ciri y Jeanne encontraron en ella una figura comprensiva, Medea y Skatach disfrutaron de tener una nueva alumna a la que entrenar, Diana le dio la bienvenida cálidamente como una nueva hermana, y Mocha y Milim simplemente la estaban conociendo a su manera en este momento. Por lo que pude ver, mi nuevo peón probablemente viviría hasta el punto histórico que conocía, que fue hasta después de la Gran Guerra. Su cuerpo podría estar fallando lentamente con la edad y por la vida que ha vivido, pero su Sacred Gear y su espíritu la ayudarían a sobrevivir durante algunas décadas. Sin embargo, esto no significa que iba a dejarla perder su tiempo por completo. Florence sería educada en los aspectos teóricos de la medicina y sobre el mundo sobrenatural durante estos años, principalmente porque aún no podrá aprender magia ni hacer ningún entrenamiento físico hasta que se reencarne correctamente. Por supuesto, no se le permitiría dar demasiado debido a varias razones, principalmente las relacionadas con una facción neutral que brinda tal conocimiento a un solo partido y algunas tonterías políticas con las que no me molestaría en tratar, pero Florence aún así. Adelantar las cosas por una década o dos cuando oficialmente murió. Y así, con mis pequeños viajes en la Tierra terminados por ahora, comencé a caer de nuevo en una pequeña rutina mientras el mundo marchaba inevitablemente hacia la guerra. Incluso antes del cambio de siglo, podían sentirlo aquellos que sabían qué buscar. Las tensiones estaban aumentando, las armas se habían estado desarrollando demasiado rápido, los ejércitos se estaban expandiendo y todo lo que se necesitaba era la cerilla adecuada para encender el fuego. Por cierto, mi hijo y mi hija se habían visto envueltos en tal asunto. Aparentemente, no era solo el Dr. Frankenstein quien existía en este mundo, evidente por el juego europeo jugado por Sherlock Holmes y el profesor James Moriarty. Fue bastante divertido darse cuenta de que ambos hombres estaban al tanto del mundo sobrenatural, pero habían ocultado su genio para no estar bajo el escrutinio de los demonios. Ambos tenían bastante orgullo y no les gustaba especialmente ser esclavizados, como resultado de la reputación que tenían los nobles gracias a los muchos capullos entre los demonios. Eso y disfrutaron usando sus intelectos entre los humanos hasta ahora.
La única razón por la que no estaba al tanto de estos dos era porque generalmente no uso mis habilidades para mirar a través del espacio/tiempo demasiado, ya que hace que las cosas sean aburridas, permitiéndome obtener información a través de las redes a las que tengo acceso. Solo uso esas partes de mis habilidades para cosas más importantes, eligiendo los riesgos potenciales antes que convertirme en uno de esos videntes que básicamente se vuelven locos por lo que ven, se convierten en un monstruo que todo lo controla o de alguna manera desarrollan un verdadero complejo de Dios. Aparte de eso, las diversas fuentes a las que tengo acceso probablemente no le dieron mucha importancia a las actividades esporádicas de un detective privado y solo pudimos aprender sobre Moriarty una vez que comenzamos a tomar el control en el inframundo. Esta es en realidad una de las cosas que empujó al cerebro criminal a buscar una ventaja sobre aquellos que invadían su red, yendo tan lejos como para comenzar a usar medios ocultos y sobrenaturales para avanzar en su agenda. Como resultado, envié a mis hijos a experimentar jugadas de tan alto nivel con bajo riesgo, pero haciendo que ocultaran su apariencia y fuerza para que nadie se quejara de que mis hijos tuvieran experiencia en el territorio de otra persona. Los informes fueron francamente, bastante divertidos a veces. ¿Algún lugar cerca de las fronteras de Alemania? ¿Por qué tengo que montar esta maldita cosa? Scarlett, claramente irritada, gritó mientras su magnífico caballo, un pony, seguía corriendo a su antojo sin importar sus instrucciones. ¿Es eso el tobogán en el que Sherlock está vomitando en este momento? Kyle respondió alegremente mientras encontraba algo de diversión en las luchas de la hermana. Los dos estaban actualmente disfrazados como un par de hermanos con cabello negro azabache, Kyle luciendo un aspecto corto y puntiagudo y piel blanca, mientras que su hermana tenía el cabello largo y lacio atado en una cola de caballo, ambos con los ojos verdes de su padre, con menos atractivo. Hermosos rostros para no revelarse como sobrenaturales, a pesar de que todavía eran especímenes bastante atractivos. Scarlett miró al hombre, por lo general bastante bien formado, que actualmente se deslizaba sobre dicho tobogán, luciendo bastante pálido y con el cabello despeinado. «Solo dame tu caballo entonces», le gritó a su hermano mientras el pony trotaba a su antojo. «No puedo, hermana. Perdiste piedra, papel o tijera, así que tienes que vivir con las consecuencias». Kyle bromeó, ya que normalmente era el del otro lado de las burlas, por lo tanto, se estaba divirtiendo. Puede que sea el primogénito y el hermano más fuerte, pero tener una ren que se lleva bien con su hermana puede ser una pesadilla a veces. «Tendré mi venganza», ella gritó en respuesta mientras su viaje demasiado independiente se adelantaba a todos mientras se resistía a levantar a la pequeña bestia obstinada y simplemente correr el resto del camino. Volver a Lita, sí que sí, cosas bastante buenas para reírse y compartir con mis chicas. Al final de su aventura, a Scarlett ya no le gustaban los ponis y Cal logró de alguna manera reclutar a Sherlock como su reina gracias a que revivió a Irene Adler como su peón después de que Moriarty ató los cabos sueltos. De hecho, así es como mis hijos se involucraron en todo en primer lugar. Después de eso, un Dr. Watson también se unió al mundo sobrenatural, con su propia esposa, aunque ninguno se unió a la nobleza de Cal. Miss Adler era una criminal de clase mundial y tenía un Sacred Gear interesante llamado Elusive Fact, como casi todos los talentos extremos de la humanidad, que tenía habilidades relacionadas con la mente y el espacio. Le permitió atravesar las cosas, fusionarse con las sombras e influir sutilmente en los sentidos de los demás. Se convirtió en un peón debido a las circunstancias, pero probablemente se convertiría en un caballero en combate debido a estas habilidades de apoyo que se combinan con su dominio de los cuchillos y las armas de fuego, y solo necesitaba pasar por el entrenamiento adecuado para capacitarla. Después, podría divertirse jodiendo a los demonios, los caídos y el mundo sobrenatural, siempre y cuando no trajera demasiado calor hacia Azaroth. El propio Sherlock tenía un inmenso potencial para la magia y era un hábil artista marcial, por lo que encajaba muy bien para el puesto de reina gracias a su mente aguda y su comprensión de las personas. Su propio gear, Simonic Violin, en realidad gira en torno a la música y el sonido, por lo que tiene mucho espacio para desarrollarse, especialmente una vez que aprende de la comprensión de Azaroth sobre tales cosas. Holmes encajaría perfectamente en casa trabajando como detective consultor en una escala mucho más amplia, lo que traería muchos beneficios una vez que se estableciera adecuadamente. Pero parece que mi hijo tenía un vínculo bastante poderoso con esta era, llegando incluso a reclutar a 2 personas más que encontró gracias a su reina, ya que Holmes siguió viviendo en Londres durante bastante tiempo.
El primero fue su primer obispo, Elena Petrovna Blavatsky, una mujer ocultista en la historia, ahora un verdadero prodigio mágico de tremendas habilidades para la brujería, la hechicería y más magias ocultas. La joven había sido criticada por la Iglesia y la organización de magos Rosenkreuzer debido a sus habilidades y áreas de investigación. Ella escapó y tropezó con Holmes, quien la ayudó a desaparecer, y luego pasó a Cal debido a que se enamoró de Sherlock. Eso último provocó una lucha interesante entre Irene Adler y Elena. Y el segundo nuevo recluta fue alguien que incluso le dio problemas a Holmes. Alguien que rivalizaba con Holmes en un sentido diferente al de Moriarty. Si Sherlock Holmes iba a ser sinónimo del título de detective, entonces el segundo caballero de mi hijo iba a ser sinónimo del título de gentleman thief. El presumiblemente francés, Arsène Lupin. Un hombre que logró infiltrarse incluso en el Vaticano y los palacios reales, evadiendo todas las formas de aplicación de la ley, ya sea mundana o mágica. Era un mago bien versado y un ladrón de clase mundial incluso sin eso. Ingenioso, meticuloso y ferozmente inteligente, pero también muy honorable y justo para ser un ladrón. Su posición como caballero proviene de su naturaleza ágil y diestra, unida a sus grandes habilidades con su bastón espada. Sin embargo, la clave de Lupin para su éxito continuo fue su Sacred Heart conocido como Chemin Vitré, que le permite al hombre manipular Glass y usarlo como un medio para ver y viajar si es necesario. Sin duda, un interesante conjunto de habilidades. Mi hijo de alguna manera logró traerlo al redil, por lo que ahora tenía que manejar a dos ladrones increíblemente hábiles. Ya podía ver mis futuras molestias, que probablemente le pasaré a Cal ya que decidió reclutarlas. Pero mientras él dirija adecuadamente sus esfuerzos, creo que estos dos serían muy útiles. Hablando honestamente, ambas opiniones fueron abandonadas juntos. Una forma muy nerd de tratar de obtener más oportunidades para entrar en su corazón. Y, curiosamente, parece que esto ha puesto celoso a Juca de alguna manera, y él también comenzó a hacer cosas similares y provocó una extraña competencia entre los genios. Realmente divertido de ver y que será se burle de Satanás. En cuanto a mí, no podría moverme personalmente fuera de mi territorio en este momento, debido a mi posición actual en este mundo. Un top 10 no puede simplemente deambular por los territorios de otros sin ningún tipo de permiso, los riesgos eran demasiado grandes. Creo que solo Thor hace esto regularmente, para disgusto de Odín, pero todos los dioses conocen su temperamento y personalidad, por lo que no hay mucha preocupación por su presencia más allá de un poco de destrucción que pueden aprovechar para beneficiarse de los nórdicos. Mientras tanto, yo era el poder detrás de Neutral Ground y, por lo tanto, no podía intervenir en asuntos a menos que se me solicitara o fuera absolutamente necesario en momentos como este. La única razón por la que pude mover abiertamente a mis tropas y nobleza fue debido a la solicitud directa de Aven, probablemente más a la solicitud de Gabriel que sus hermanos aceptaron ya que mi participación realmente ayudaría a sus números estirados. Esto no significa que simplemente estaba dirigiendo operaciones en el mundo humano, también estaba muy ocupado lidiando con la inmensa cantidad de refugiados creados por estos conflictos. Ya sea porque vinieron por su propia voluntad o porque alguien los guió aquí, seres de todas las formas, tamaños y panteones venían a Azeroth en busca de seguridad con la ayuda de Anne y Maris Blackpearl. La nave permitió que miles entraran en cada viaje gracias al espacio manipulado dentro y sus habilidades. Debido a esto, la totalidad de la mano de obra de Azeroth se movilizó temporalmente para crear pueblos, aldeas y ciudades adecuadas para todos estos refugiados. Quería que las cosas se hicieran correctamente según nuestros estándares para mostrar hasta dónde llega Azeroth para cumplir sus promesas como refugio seguro. Estas guerras fueron la oportunidad perfecta para convertir Azeroth en algo parecido a un refugio intocable simplemente gracias a nuestra reputación en lugar de mi poder. Respeto sobre miedo, pero con algo de miedo presente igualmente para mantener dicho respeto. Porque sin mi poder para respaldar el respeto, otros codiciarán a Azeroth, así que con ambos me volví casi intocable. De hecho, después de estas dos guerras, creo que solo los tontos vinculados a Chaos Brigade tendrán las agallas para siquiera intentar tocar a Azeroth. Y esto es únicamente porque se convertirá en un símbolo de paz y unidad en cierto sentido. Pensando en ellos, tendré que hacer que Otis se convierta en su figura decorativa una vez que madure lo suficiente como para actuar como su antiguo yo de una manera controlada. Ella solo aparecerá de vez en cuando, les dará algunas serpientes, les permitirá usar su nombre para reunir a todos los que necesitan purgarse, y luego obtendrá deliciosos obsequios como recompensa por su arduo trabajo. Pero eso es todo para más tarde.
Por ahora simplemente me aseguré de mover todo. Para ayudar, también decidí llevar a cabo una recaudación de fondos de caridad para los afectados por los conflictos y para apoyar a los que ayudan a los necesitados, organizando algunos conciertos y eventos con Devil Seart. Sera y Gaby realmente querían participar, pero después de todo, ambas estaban demasiado ocupadas como líderes de las facciones más grandes. No es el más fuerte, pero el panteón cristiano debería tener más en términos de número y área de impacto. Sera y su nobleza estaban por todas partes tratando de mantener relaciones tensas. Anne Bonny, Mary Read y Marie Antoinette estaban preocupadas por sus tareas antes mencionadas, pero sus acciones se reflejaron muy bien en Serafall a pesar de todo. Perseo y Caenis trabajaban principalmente en el Mediterráneo con las fuerzas costeras griegas, de la iglesia, egipcias y del Medio Oriente gracias a sus poderes. Brunhild y Elsa trabajaban principalmente en el norte y este de Europa, con los nórdicos y la iglesia debido a sus pasados. Evangeline y Tamamo estaban en el este para asegurarse de que las cosas no salieran mal entre los panteones asiáticos y luego con Underworld como los miembros de la nobleza más confiables de Sera. Y, finalmente, Rachel estaba estacionada en Estados Unidos mientras Gwen vigilaba a las fuerzas en Francia e Inglaterra mientras Serafall recorre todos los lugares. Obviamente, fue muy estresante para mi encantadora esposa, por lo que dejó muy claro su aprecio por mis habilidades para manipular tiempo para que pueda descansar y relajarse adecuadamente. Junto a todas mis otras mujeres, ya que todas están acostumbradas a que las mime cuando se trata de acurrucarse y de los placeres de la carne. Incluyendo a Gabriel y Yasaka, quienes visitan durante las noches gracias a tener ayuda / subordinados capaces. En realidad, solo hubo un evento durante esta guerra que afectó personalmente a la casa Azaroth, no negativamente, ya que un nuevo miembro se unió después de casi 2 décadas, pero esta vez fue para la nobleza de Serafall, por lo tanto, un problema mayor en el inframundo en su conjunto cuando Anastasia Nikolaevna Romanova se convirtió en la segunda torre de mi esposa. Retrocediendo un poco para explicar Stonks. Después del asesinato del archiduque Francisco Fernando en Serbia, por un serbio, Austria-Hungría, el país del archiduque, culpó a Serbia y finalmente les declaró la guerra después de que sus duras demandas de compensación fueran rechazadas. Como resultado, el aliado de Serbia, Rusia, se unió a la guerra casi al mismo tiempo que Alemania, el aliado de Austria-Hungría. Pero, Rusia también se alió con Francia e Inglaterra, lo que eventualmente llevó a que ambos se unieran al conflicto y forzaran a ambos lados a buscar más aliados hasta que realmente se convirtió en una guerra mundial. Ahora, debido a las alianzas vigentes, Alemania estaba atrapada con enemigos en 2 frentes. Francia y Rusia, con otros apoyando la lucha desde esos 2 países. Este fue un problema para Alemania, por lo que en algún momento de la guerra decidieron intentar una forma de sabotaje contra un lado para reducir la presión sobre ellos, por lo que enviaron a Vladimir Lenin a Rusia con la esperanza de causar una crisis interna. Este plan en realidad tuvo éxito durante bastante tiempo, ya que Lenin, los comunistas, los antizaristas y muchos otros grupos finalmente derrocaron a la familia gobernante de Rusia. Pero más tarde, los comunistas tomaron el control total del corazón de Rusia, reprimiendo a otros grupos. Durante este tiempo, el zar, emperador, Nikolai II Alexandrovich Romanov o Nicholas II, y su familia, su esposa, su hijo y sus 4 hijas, incluida Anastasia, fueron encarcelados en una casa de comerciantes aislada llamada Casa Ipatiev, ubicada en la ciudad de Ekaterimburgo. Desafortunadamente para el zar y su familia, a muchos fuera del corazón de Rusia no les gustaban los comunistas en el poder, comenzando una guerra civil entre el ejército rojo comunista y el ejército blanco de apoyo capitalista, monárquico y democrático aliado. Esto fue malo para el zar porque en julio de 1918, los guardias a cargo del zar y su familia recibieron informes de que el ejército blanco se acercaba a Ekaterimburgo. Luego, el comandante de la guardia tomó la decisión de que sus hombres despertaran a los prisioneros, los llevaran al sótano y luego los ejecutaran para que nunca tuvieran la oportunidad de amenazar la revolución comunista estando vivos. Sin embargo, lo que no podía saber en ese momento era que Anastasia era mucho más que una niña. Ella no solo tenía una gran reunión de los linajes de los zares, los originales que tallaron los comienzos de Rusia a través del poder y la magia, otorgándole un gran potencial en la magia y un cuerpo mucho más fuerte que cualquier humano promedio, sino que también tenía habilidades precognitivas que ella generalmente se piensa que tiene sueños simples.
Entonces, cuando fue derribada con su familia, como si tuviera una pesadilla, entró en pánico hasta que los guardias comenzaron a abrir fuego contra todos, lo que la hizo perder los estribos por completo y desató lo siguiente que la convirtió en una chica especial. El avatar independiente. Tipo Sacred Gear, B. Este cruel evento hizo que su Sacred Gear recién despertado se volviera loco y masacrara a todos los que la rodeaban con rabia mientras se alimentaba de la agitación y las emociones de su usuario, destrozando a quienes la lastimaban y destruyendo todo a su paso mientras la chica miraba fijamente los cuerpos sangrantes de su familia, cubiertos de rojo. Serafaya, que casualmente había estado negociando con la Iglesia Ortodoxa en Rusia debido a su guerra civil y los problemas causados por los demonios durante este tiempo, sintió la liberación de maná sintonizado con hielo y nieve. Investigó hasta que encontró la casa destruida con solo el sótano aún en una forma reconocible. En el interior encontró a la hermosa joven con cabello de Blancanieves, ojos azules helados llenos de lágrimas silenciosas, vistiendo un vestido blanco simple manchado de rojo en la parte inferior, siendo protectora rodeada por un gran ser sombrío mientras miraba sin expresión los cadáveres. Según será, la sombra, que luego descubrimos que era el Bi Sacred Gear, la atacó para proteger a su pequeña dueña, no es que pudiera hacer nada frente al abrumador poder de Será. Mi esposa simplemente congeló la cosa sin dañarla antes de tomar a la niña en sus brazos y abrazarla contra su pecho para darle calor y consuelo, por lo que pudo deducir que sucedió. Luego, mi esposa me contactó para averiguar qué sucedió realmente, y cuando llegué, Anastasia había agotado su maná y se había quedado dormida en los brazos de Será. Nos mostré lo que sucedió al abrir una ventana en el tiempo, lo que resultó en que Será se volviera muy protectora con la joven y la trajera con nosotros. La pobre chica estaba previsiblemente traumatizada por los eventos que la llevaron a despertar sus poderes, lo que resultó en que pusiera un frente muy frío a todo y a todos, pero parecía tener un odio/miedo particular por los humanos, los comunistas y los rojos. Afortunadamente, Será al menos había formado una especie de brecha al ser quien la consolaba y le ofrecía calidez y seguridad, y el ser no humana también ayudaba bastante, colocándose así como el pilar emocional y psicológico de Anastasia para su recuperación. Si fuéramos honestos, la situación de Anastasia era casi una prioridad más alta en la casa Azaroth incluso que mis planes. Siempre he pensado en mi familia primero y luego el mundo. Quiero hacer el bien, pero no repetiría los errores de mi última vida aunque me haga reorganizar mis planes. Así que las muchas mujeres de Azaroth dedicaron bastante tiempo para que la pobre chica se sintiera acogida y cuidada. Fue solo unos años después de que terminó la guerra, con la ayuda de Otis, Marie, Euriale y Steno, que la niña logró comenzar a salir de su caparazón. Luego, Tamamo y Da Vinci descubrieron que tenía el espíritu libre de una pequeña bromista dentro de ella, lo que ayudó a Anastasia a recuperarse aún más cuando Será y yo asumimos el papel de figuras paternas. La chica incluso decidió unirse a Devil Sear debido a esto, otorgando al grupo un tipo de belleza fría. En cuanto a las secuelas de la Primera Guerra Mundial, variaron según la región, pero en general fueron increíblemente buenas para Azaroth. Gracias a mis planes, me puse adecuadamente a mí y a mi gente en una posición para crecer constantemente hasta que explotó la Segunda Guerra Mundial y pudieron obtener mucha más fuerza. Se anunciaron muchos nuevos criminales y exiliados a medida que se descubrieron y cometieron crímenes, con personas que también chocaron con ideologías y abandonaron sus organizaciones. La situación de los refugiados se estabilizó a medida que obtuvimos más de 500.000 de nuevos residentes permanentes, e incluso unos pocos dioses en busca de vida pacífica se establecieron o al menos consiguieron hogares en Azaroth. Pero en un asunto más personal, Florence Nightingale reencarnó oficialmente como un diablo semidivino debido a los cambios en la pieza malvada. Inmediatamente volvió a su punto máximo, lo que le dio el aspecto de una mujer hermosa y rolliza, sensata, con cabello largo trenzado de color rosa plateado y ojos rojos. Ella optó por usar un abrigo militar rojo al estilo de los oficiales de Inglaterra con una falda negra con ribete de res para facilitar el movimiento, botas de combate blancas y guantes. Y una vez que activó por completo su Sacred Gear, su daño izquierdo fue cubierto por algo parecido a una cola de escorpión/serpiente de metal negro y dorado, y ganó un bastón con un gran borde similar a un bisturí. La mujer solo reencarnó en 1920, haciendo lo que pudo para ayudar en los esfuerzos de recuperación después de que terminó la guerra, y ahora estaba lista para comenzar su nueva vida. Esto significaba entregarse a sus estudios como una mujer poseída.
Realmente me recordó a Da Vinci, Medea e incluso a Skatach en menor grado, pero centrándome de lleno en todo lo relacionado con la medicina y la salud. Dichos estudios involucraron todo, desde pociones, cirugías y medicina puramente científica, pero también desarrollo físico, salud psicológica, dieta, exorcismo e incluso aprender sobre magia, artes marciales y venenos para comprender más. Florence se dedicó increíblemente a ayudar a los demás mientras viajaba constantemente a los pueblos / ciudades de refugiados recién establecidos para confirmar y probar lo que aprendió. Esto no significaba que la mujer no estuviera siendo entrenada con estándares aceptables en combate por mí, Skatach, Diana, Medea y varias otras fuentes. Afortunadamente, se convenció fácilmente a Florence de aumentar su fuerza para mantenerse con vida y salvar a más personas, someter a personas difíciles / peligrosas y mejorar sus opciones en el tratamiento de las personas. Todo esto se combinó muy bien con las ventajas y habilidades que Sugear ofrecía junto con sus grandes talentos naturales en estos campos que yo estaba lanzando. La vara de Asclepius le dio a su portador una comprensión y un uso instintivos de las artes médicas y venenosas, permitió al usuario manipular sus propias células y otras cercanas y pudo crear un área de curación denominada Hospital de Campaña por Nightingale. En general, una muy buena ganancia tener un sanador tan dedicado en mi grupo inmediato. De hecho, tener la vara de Asclepio en ella ayudó a Florencia a desarrollar su divinidad a un ritmo muy rápido para cosas como la medicina y la curación, así que decidí ayudar usando los espíritus divinos de los dioses mayas / aztecas de la curación y la medicina Ixtlilton y Patecadl, y unos pocos del panteón chino recientemente caído, como el deificado Baosengdadi y la diosa Jiutian Xuanu. Más allá de las cosas en casa, el mundo se estaba recuperando en su mayor parte. China, Rusia y Alemania iban a pasar por grandes cambios relativamente pronto, Italia comenzaría el fascismo gracias a Mussolini, los deseos expansionistas de Japón estallarían y Hitler ya estaba comenzando su carrera fuera del ejército debido a las fuertes restricciones impuestas a Alemania que obligaron a una reducción drástica de su ejército permanente. La tecnología continuaría desarrollándose, las tensiones regresarían y una vez más el mundo comenzaría a caer en el caos. Ahora, después de la Gran Guerra, la familia Einsberg tenía una cantidad impresionante de poder en ambos lados del mundo. Para los mundanos, eran una familia noble solitaria que poseía muchas montañas en el norte de Alemania, pero también poseía en secreto muchas propiedades y lugares clave que ganarían aún más valor con el paso del tiempo. En el mundo sobrenatural, los Einsberg eran considerados oficialmente una organización humana de más alto nivel como Mephistófeles Grauzauberer, pero en secreto eran la fuerza humana más fuerte y tenían una gran DAL de respeto por ser los magos contratados de la casa Azaroth. Como tales, estarían en una posición perfecta para ayudar en secreto a mitigar las próximas atrocidades que se infligirían no solo a los judíos, sino también a las muchas minorías a las que se dirige el régimen nazi. No me quedaría de brazos cruzados y dejaría que sucediera el holocausto y que yo mismo permaneciera inactivo. El plan actualmente en acción hizo que nuestros operativos ocultos, agentes dobles, plantas industriales y fuerzas directas establecieran una gran red en cualquier tipo de campamento, pueblo y ciudad para cambiar a aquellos que morirían con clones creados rápidamente que pueden ser asesinados en lugar de los originales. Obviamente, no salvará a todos, pero tomando muestras de ADN de cada prisionero y luego creando una mecánica de cambio usando mi espacio/tiempo junto con el dominio ritual de Medea y los recursos de Einsberg para salvar a tantos como sea posible. Después de ser salvados, la gente viviría en pueblos prefabricados dentro de las montañas Einsberg y protegidos hasta el final de la guerra. Todos los que no estén afiliados a Azaroth o Einsberg obviamente se someterían a contratos mágicos utilizando su ADN para mantener nuestro secreto durante y después de la guerra, ya que aquellos que no deseen quedarse en las ciudades montañosas serán libres de irse. Desafortunadamente, no pude hacer nada a una escala tan grande para preparar a China y los países del sudeste asiático para las invasiones entrantes de Japón. Las únicas fuerzas en las que realmente podía confiar eran las organizaciones criminales que había tomado y formado, así como algunas cosas que podía implementar cuando mi gente estaba estacionada allí. Todo esto no se hizo puramente por razones desinteresadas. Aprovecharía esta oportunidad para buscar entre millones durante la próxima década, sin restricciones de ninguna otra fuerza, para ver si hay algún Sacred Gear útil, líneas de sangre heroicas / divinas que no poseíamos, posibles agentes y para mejorar aún más la posición de Azaroth en el mundo.
Y así cuando ocurrió el rápido ascenso de Hitler, Mussolini tomó el poder y comenzaron a actuar, Azaroth estaba listo. Debo decir, sin embargo, que con mi perspectiva un tanto extraña sobre los asuntos, es difícil declarar abiertamente que guerra fue la peor en términos del campo de batalla. La Segunda Guerra Mundial vio un gran salto en la tecnología militar a medida que las armas comenzaron a acercarse a los niveles que conocía, el combate aéreo se volvió mucho más prominente, los tanques se convirtieron en una herramienta clave y las tácticas comenzaron a evolucionar alejándose de la guerra de trincheras, por lo que las cosas fueron más dinámicas a medida que la gente moría en más formas activas, pero la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial fue simplemente una forma horrible de pelear una guerra cuando la enfermedad se propagó, las condiciones eran casi peores que antes de que Nightingale fuera a la guerra de Crimea, y ola tras ola de hombres fueron enviados a la muerte para lograr ganancias mínimas. Sin embargo, fuera del campo de batalla, era obvio que las ideologías presentes durante la Segunda Guerra Mundial superaron ampliamente los daños causados por el desorden político que hizo que la Primera Guerra Mundial fuera tan generalizada. Podía entender por qué funcionaban las ideologías nazis. Para unificar a los humanos, uno necesita un objetivo para enfocar todas sus emociones y pensamientos oscuros y caóticos, lo que impide la cooperación, por lo tanto, los judíos y otras minorías fueron atacados. Los judíos siempre fueron vistos desfavorablemente y por lo general tenían al menos un buen número de personas muy exitosas, por lo tanto, el antisemitismo ha sido parte de las personas en un nivel casi subconsciente debido a los celos y un sentido de superioridad, por lo que se convirtieron en un objetivo atractivo. Luego vinieron los deseos de venganza de aquellos que llevaron a Alemania al borde del colapso total después de la pérdida de las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano y Bulgaria. Usted rompe los factores disidentes, le da a la gente algo por lo que luchar, enfoca sus esfuerzos y maximiza sus recursos y luego se abre paso con una fuerza unida bajo una dirección de liderazgo para lograr más de lo que un solo país debería ser capaz de lograr. En realidad, esto es muy similar a mis propios métodos, incluso si utilizo un enfoque mucho más suave con objetivos a largo plazo en lugar de aplicar fuerza bruta en todo para lograr un éxito rápido. La principal razón, este audio ha sido creado por Puffy03, si lo escuchas en otro canal que no sea este, significa que me han robado, ratero. Y los nazis eventualmente serían derrocados independientemente de su superioridad. Ese es solo el lado mundano, porque incluso con la ayuda de los sobrenaturales, una vez que cualquiera de las potencias reales decida que ya es suficiente, los nazis terminarían. De hecho, ya me estaba preparando para ese escenario a medida que mis propios poderes crecen a diario gracias al crecimiento masivo de Azaroth durante el último siglo en el tiempo acelerado. Así que, junto con mi panteón y mi gente, creo que podría enfrentarme al mundo si fuera necesario y si mis acciones de alguna manera provocaron demasiados cambios. Sin embargo, afortunadamente, las cosas se mantuvieron en equilibrio ya que me mantuve alejado de cualquier forma de conflicto directo. La Segunda Guerra Mundial estaba sucediendo de la misma manera que recordaba de todas las clases de historia que básicamente ignoran prácticamente el resto de la historia la mitad del tiempo. Excepto que esta vez los artefactos sobrenaturales eran reales, la magia era real, los Sacred Gears en realidad fueron dados por Dios y Adolf Hitler era un hijo de Hades porque engañó a Alois Hitler mientras follaba se casaba con su propio primo una vez eliminado. Al menos no tenía que sentirme mal por no castrar a Alois, ya que no debería haber impedido que Adolf naciera de todos modos. En el transcurso de la guerra, Azaroth actuó de manera bastante similar a como lo hicimos nosotros durante la guerra anterior, generalmente ofreciendo refugio y ayudando a mantener una paz general de nuestro lado de las cosas. Algunas diferencias importantes fueron el aumento de panteones que solicitaban asistencia directa y la gran cantidad de personas que apoyaban a las fuerzas nazis, fascistas e imperiales como exorcistas y sacerdotes exiliados o fugitivos que ayudaron a los nazis en su trabajo piadoso y al régimen italiano debido a sus puntos de vista nacionalistas. Los agentes nórdicos se unieron principalmente por lujuria de batalla, y muchos miembros del clan principal desobedecieron las órdenes de Amaterasu mientras cometían atrocidades en el Pacífico. Otros países asiáticos e incluso intentaban atacar a la facción de Yasaka. Como resultado de todos estos tontos, Michael de hecho golpeó al Papa y a los cardenales que apoyaban a los nazis y permitió que las personas que deberían dedicarse a hacer el bien a la humanidad, masacraran y torturaran a cientos de miles de inocentes. Yasaka y el Youkai se divirtieron bien merecidamente cazando a todos los traidores a los dioses sintoístas.
Y Odín directamente tenía operaciones conjuntas entre las Valquirias, las cazadoras de él y el gremio de aventureros de Scarlet para controlar sus propios líos que Loki obviamente estaba ayudando a crear. Y durante todo este lío, mi hijo decidió ir y reclutar a Nikola Tesla de la nada como su obispo. Dijo que era porque me escuchó hablar sobre la mente brillante del hombre, incluso si estaba algo dañado como persona debido a su vida. Kyle pensó que podría convertirse en algo parecido a su propio Da Vinci, ya que podíamos ayudarlo a recuperarse en mente, cuerpo y alma, al mismo tiempo que le dábamos mucha libertad para crear y fondos/recursos para hacerlo. En última instancia, no vi mucho problema por ahora. Tenía algunas reservas hacia Tesla debido a lo que sabía de él desde mi primera vida, pero confiaré en mi hijo. En cuanto a mi propia acción repentina, también me tomé la libertad de ir a observar la famosa pelea entre Vasco Estrada y Cocabiel. Fue divertido ver al cuervo siempre arrogante perder lentamente ante el muy aficionado, alto y calvo, portador de la espada sagrada, pero tengo que decir que Estrada me impresionó con lo lejos que ha llegado en el último medio siglo. Yo, por supuesto, grabé todo para que Azazel, yo y varios asociados pudiéramos disfrutar sosteniendo esto sobre la cabeza del exaltado de orejas puntiagudas y reírnos de su miseria. La pelea en sí fue todavía épica en escala e impacto, por supuesto, incluso si ya había dejado atrás ese nivel hace mucho tiempo, con Estrada mostrando niveles increíbles de Touki, energía sagrada y manejo de la espada mientras luchaba contra el buen uso de la luz a gran escala por parte de los Kairos. Magia y sus propias habilidades innatas. Después de la pelea, Azazel vino personalmente a limpiarle el trasero a su viejo camarada y negociar con la iglesia/cielo. Decidí ir a hablar un poco con Estrada ya que había pasado bastante tiempo. Me alegró ver que el hombre no se había perdido en su fuerza ni en su búsqueda, manteniendo su corazón piadoso y compasivo incluso frente a décadas de trabajo como exorcista. Tuvimos una charla agradable e incluso le conté que el pequeño Jack estaba a punto de renacer correctamente ya que Ereshkigal finalmente había quedado embarazada, lo que lo sorprendió mucho, pero luego se rió de todo corazón y pidió ir a visitarla una vez que naciera. Algo que acepté conociendo su carácter. La pelea entre los caídos y el exorcista fue prácticamente la última gran para el lado del mundo sobrenatural. Las cosas se habían vuelto demasiado desventajosas para los poderes del eje cuando entramos en 1945, por lo que Cocabiel, que quería extender la lucha, trató de provocar más conflictos en el lado sobrenatural para avivar las llamas en el mundano, pero Estrada lo detuvo y puso fin a sus planes. Como resultado, las cosas se deterioraron rápidamente con los aliados, haciendo retroceder a las fuerzas del eje en todos los frentes. A fines de abril de 1945, Mussolini fue asesinado por un movimiento de resistencia italiano, y Hitler y su esposa se suicidaron. Una semana después, Alemania se rindió incondicionalmente, y solo un ejército central resistió durante unos días después. En el frente japonés, le había advertido a Yasaka sobre los planes estadounidenses de lanzar bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, así como mi éxito en la protección de la gente allí con el apoyo de Amaterasu y sus hermanos. Yasaka conocía el poder destructivo de una bomba de este tipo debido a Da Vinci y la creación de Godzilla, por lo que tomó la amenaza en serio mientras explicaba qué eran estas bombas a su gente. Cansados de la mentalidad actual de los japoneses, los hermanos sintoístas querían que su gente tuviera una llamada de atención, por lo que decidieron permitir que estas bombas sirvieran como un desastre, pero si se pudieran salvar vidas, obviamente estarían a bordo. Así que trabajamos juntos para proteger a las personas inocentes y preparar nuevas vidas para los residentes de ambas ciudades, usando la magia mental encontrar un poco de mi Sacred Heart en secreto. Se habían perdido suficientes vidas en esta guerra. Y así, en agosto, las bombas cayeron y las fuerzas aliadas aplastaron a las fuerzas principales de los japoneses, obligándolos a rendirse el 19 de agosto de 1945 y poniendo fin oficialmente a la guerra cuando se firmaron los documentos el 2. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.